Vamos a orar, mis hermanos, vamos a inclinar los rostros y vamos a orar. Señor nuestro, gracias te damos por tu bondad, por tu misericordia, por tu gracia. Gracias por tu fidelidad, eres bueno en gran manera. Y Señor, podemos pasar por diferentes circunstancias en nuestras vidas. De hecho lo hacemos, mi Dios, pero en todo momento tú estás presente. Como dice el Salmo 121, mi Señor, estás en nuestro entrar y nuestro salir, y eres como nuestra sombra a nuestra mano derecha. Estás con nosotros, mi Señor, en todo momento, en toda circunstancia, en todo tiempo. Y por eso te alabamos y te bendecimos, porque, Señor, tu mano generosa y bondadosa se extiende para fortalecer, tocar nuestras vidas, para dar sabiduría o para impartir paz, o para derramar tus grandes y variadas bendiciones a nuestras vidas. Por eso, Señor, gracias, muchas gracias. Y hoy reconocemos, mi Dios eterno, que tú haces todas estas cosas por tu gran fidelidad, por tu gran misericordia. Ahora concédenos examinar tu palabra y que tú seas exaltado a través de la meditación en tu palabra. Que tú seas glorificado, Señor, por favor, Señor. Queremos exaltarte, bendecirte y darte honra y gloria por siempre. Mi Señor, ayúdanos a examinar tu palabra. Que tu palabra, Señor, sea el vehículo por el cual tú nos transformes y podamos entender acerca de ti, acerca de tu voluntad, de lo que tú quieres para nosotros. Que el Espíritu Santo abra tu palabra para nosotros y quede grabada en nuestras mentes y corazones. Te lo pido en Cristo. Gracias, Señor. Amén. Gracias, mis hermanos. Muchas gracias. El título de la predicación en esta mañana, mis hermanos, es Una vida con temor, o cómo vivir con temor y reverencia delante de Dios. ¿Cómo podemos hacerlo? ¿Cómo podemos vivir, mis hermanos, con temor y con reverencia delante de nuestro Señor? Este es así, mis hermanos. Esta predicación es la quinta predicación, mis hermanos, de una serie acerca de la carta del apóstol Pedro a varios creyentes que estaban dispersos en el Imperio Romano. Y esta carta general, mis hermanos, es una carta muy práctica. Y la serie, mis hermanos, se llama Cristianismo práctico en medio de la prueba. Podemos pasar circunstancias difíciles o tener una prueba. ¿Cómo podemos vivir como cristianos? ¿Cómo podemos vivir, mis hermanos, como creyentes en Cristo Jesús? De eso se trata, mis hermanos, esta serie que estaremos abordando, mis hermanos, durante algún tiempo, de toda la epístola del apóstol Pedro, mis hermanos. Entonces, ¿cómo vivir con temor y reverencia delante de Dios, mis hermanos? ¿Cómo podemos hacer esto? ¿Cómo podemos vivir así, mis hermanos? Déjenme leerles el pasaje. El pasaje se encuentra en 1 de Pedro 1, 17 al 21. Y quiero leerlo para ustedes, mis hermanos. 1 de Pedro, capítulo 1, versículos del 17 al 21. Quiero leerlo para ustedes, mis hermanos. Lo tienen ahí en su hoja, o si quieren en su Biblia, en la versión Reina Valera de 1960, o aquí en la pantalla, mis hermanos. Déjenme leerlo para ustedes. Dice así: y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros,
y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. El pasaje, mis hermanos, vamos a ver estos versículos que están del versículos del 17 hasta el versículo 21. El pasaje, mis hermanos, tiene un tema central. Y el verbo, mis hermanos, cuando ustedes vean la Biblia y quieran interpretar bien un pasaje, fíjense en los verbos. Los verbos son muy importantes. Hay verbos que son imperativos, hay verbos que son indicativos, mis hermanos, y también fíjense en los tiempos verbales. Los tiempos verbales son importantes, mis hermanos, y cómo están colocados, es decir, están pasado, presente, futuro, y dónde en las oraciones están colocados. Los verbos, mis hermanos, son muy importantes a la hora de interpretar o de entender un pasaje. Entonces, fíjense en las acciones, los verbos que están allí. Aquí hay un verbo, mis hermanos, que domina sobre todo el pasaje, sobre estos versículos del 17 al 21, domina sobre todo, y es este verbo, es conducíos, dice el pasaje, mis hermanos, conducíos. Si lo pueden subrayar, lo que está subrayado en la pantalla, mis hermanos, en sus hojas, por favor. Pero este verbo es importante porque lo que está indicando es, mis hermanos, es la manera de vivir. Condúcete. Eso es lo que está queriendo decir, es decir, vive como, vive de esta manera. Condúcete en temor, dice, o vive en temor todo el tiempo de tu peregrinación. Este verbo es fundamental, mis hermanos, en estos versículos, en estos 4 o 5 versículos, mis hermanos. Lo que está indicando es que tú y yo debemos vivir de una manera. Debemos andar de una manera, como creyentes en Cristo, como hijos de Dios, debemos vivir de una manera. Y la manera en que nos dice que debemos vivir es en temor. En temor, así dice el pasaje, mis hermanos, dice conducíos en temor. Todo el tiempo de la peregrinación, eso es lo que está diciendo. Entonces tú y yo debemos vivir en temor, pero es un temor, mis hermanos, delante de Dios. Y quiero explicar bien esto, mis hermanos. ¿Qué significa temer a Dios? ¿Qué es lo que significa, mis hermanos? Cuando vemos la Biblia, mis hermanos, o la examinamos, a veces las palabras no son precisamente lo que está en el original cuando fueron escritos en el idioma original. Eso sucede con frecuencia. Por ejemplo, mis hermanos, cuando yo tengo que escribir un manuscrito en inglés, que tengo que publicar algo, mis hermanos, de lo que hago en el laboratorio, en la universidad, entonces lo escribo, mis hermanos, y a veces lo escribo en español y luego lo traduzco. Pero no me queda exactamente, mis hermanos, la idea, porque a veces las palabras, mis hermanos, son, en español, pues uno está más habituado a hablar el español y uno es más preciso. Y en el inglés no, a veces no encuentra uno la palabra precisa, mis hermanos. Sucede así. A veces escribo algún artículo, mis hermanos, directo en inglés, tratando, mis hermanos, de que lo que estoy pensando quiero plasmarlo precisamente allí en esa palabra. Así ha sucedido con el idioma bíblico, mis hermanos. La Biblia fue escrita, este pasaje, mis hermanos, fue escrito en griego. Fue escrito en griego. Y el griego, mis hermanos, tiene muchos giros con respecto a las palabras. Tiene muchos giros. Y aquí la palabra, mis hermanos, que se utilizó es la palabra temer, pero quiero dar bien el significado acerca de ella. ¿Qué significa temer a Dios? Primero déjenme decirles lo que no significa. Lo que no significa, mis hermanos, es miedo o terror, mis hermanos, a Dios. Eso es lo que no significa. No significa, mis hermanos, temer a Dios, que uno tenga miedo a Dios. Es decir, miedo de su presencia, miedo de su persona, miedo acerca de las cosas de Dios. Eso no es lo que significa. Lo que significa en el idioma original, mis hermanos, temer a Dios es esto. Si ustedes pueden anotarlo, mis hermanos, allí, por favor, en los espacios que tienen allí en blanco. Lo que significa temer a Dios, mis hermanos, significa respetarle. Significa eso, respetar a Dios en su persona, en su carácter, en su voluntad. Significa también dar reconocimiento.
a Dios. Es decir, no significa reconocerle como Dios o como persona, no. Significa darle un reconocimiento a Dios, como cuando a alguien, mis hermanos, le entregan un premio, le entregan una medalla, le entregan un diploma en reconocimiento de lo que ha hecho. Eso es lo que significa temer a Dios, es decir, reconocer acerca de Él, mis hermanos, de su maravilla, de su eternidad, reconocer acerca de su deidad. Y en este caso, mis hermanos, temer a Dios significa específicamente reconocer su santidad. Dios tiene varios atributos. Dios es omnisciente, es decir, todo lo sabe. Dios es omnipresente, está en todo lugar. Y también Dios todo lo puede. Dice la Biblia, mis hermanos, que otro de los atributos de Dios es su eternidad. Dios es un Dios eterno. También, mis hermanos, es el Dios creador. Pero hay un atributo que está por encima de todos los demás, y este es su santidad. Y temer a Dios, mis hermanos, significa reconocer eso, reconocer que Dios es un Dios santo. Eso es lo que significa temer a Dios, reconocer su santidad. También, mis hermanos, temer a Dios significa reconocer su poder, que Él todo lo puede, es el Dios todopoderoso. El poderoso, mis hermanos, que obra con misericordia con aquellos que le buscan. Eso significa, mis hermanos, temer a Dios. Y por último, temer a Dios significa obedecerle. Es decir, no solo, mis hermanos, le debo respetar, no solo, mis hermanos, reconozco quién es Él, sino, mis hermanos, conjuntando eso, todas estas cosas anteriores nos deben llevar a ti y a mí a obedecer a Dios. Si sé quién es Él y lo reconozco, si le trato de respetar, si entiendo acerca de su poder, entonces eso nos debe llevar a obedecer a Dios. Todo esto significa, mis hermanos, temer a Dios. Esto es lo que significa. Y la Biblia, mis hermanos, encontramos varios versículos, encontramos varios pasajes que nos hablan acerca de esto. Hay uno muy famoso, mis hermanos, Proverbios 1:7. ¿Lo pueden leer conmigo, mis hermanos? Vamos a leerlo. Dice, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Ese pasaje, mis hermanos, Proverbios 1:7. ¿Quieres ser sabio? Pero déjame decirte, la clase de sabiduría que da la Biblia y la palabra de Dios, mis hermanos, no es para que tú puedas resolver una integral o una ecuación de tercer grado. No se trata de esto, mis hermanos. La sabiduría que da la Biblia o que da Dios, mis hermanos, es una sabiduría para que tú puedas vivir la vida de la mejor manera, para que tú seas sabio en tomar decisiones, para que seas sabio en tus relaciones, en tus palabras, en tu conducta, en todo. ¿Cómo puedes verdaderamente ser sabio? El principio dice allí, mis hermanos, de la sabiduría es que tú estés dispuesto a respetar, a reconocer la santidad, el poder y obedecer a Dios. Es decir, estar dispuesto a honrarlo. Eso es lo que significa temer a Dios. Lo puse en otra versión, mis hermanos, esta versión, la Nueva Biblia de los hispanos, así se llama, mis hermanos, esta Biblia, esta traducción. Y les ruego que la lean conmigo, mis hermanos. Vamos a leerla, esta aquí está en la parte inferior. Dice, el temor de, es decir, la reverencia al Señor es el principio de la sabiduría. Es decir, eso es lo que significa temor a Dios, mis hermanos. Temor a Dios significa que tú estás dispuesto, que yo estoy dispuesto a obedecer, a respetar, a honrar a Dios, a darle reverencia a Él, como dice este pasaje, a reverenciar a Dios, mis hermanos. Así pues, de lo que nos está hablando el pasaje de Primera de Pedro, mis hermanos, es que tú y yo tenemos que conducirnos con temor, es decir, vivir, mis hermanos, con reverencia a Dios. ¿Cómo podemos hacerlo? ¿Cómo podemos vivir con reverencia a Dios? ¿Cómo podemos vivir en el temor de Dios, mis hermanos, en reverencia delante de Dios? ¿Cómo podemos hacerlo? Déjenme, mis hermanos, brevemente decirles 5 razones por las cuales tú y yo debemos reverenciar a Dios. Son 5 razones y después quisiera hacer una aplicación práctica al final como conclusión. Entonces, mis hermanos, quiero que veamos 5 razones por las que tú y yo
tenemos que reverenciar a Dios. ¿Cuáles son estas 5 razones, mis hermanos, para reverenciar a Dios? En primer lugar, mis hermanos, si lo pueden escribir, por favor, dice la Escritura, mis hermanos, reverenciaré a Dios porque es mi Padre. ¿Puedes colocar la palabra Padre, por favor, en ese espacio que tienes? Dice la palabra de Dios, mis hermanos, en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 17. El pasaje que ya leímos dice, mis hermanos, así: y si invocáis por Padre, si invocáis por Padre, está diciendo el pasaje, mis hermanos. Déjame decirte, es muy importante que tú y yo entendamos cuál es nuestra posición delante de Dios. Antes tú y yo no éramos hijos de Dios. Como dice la Escritura, éramos hijos de desobediencia, destinados para la ira de Dios. Eso es lo que éramos, mis hermanos. En otras palabras, déjame decirte, éramos creación de Dios solamente. O como alguna vez lo he comentado aquí, mis hermanos, si alguien no es hijo de alguien, le llama una palabra un poco fea, mis hermanos, esta palabra dices bastardo. Cuando le quieres decir a alguien que no tiene padre, ¿no es así? Es un bastardo. Pues déjame decirte, eso éramos tú y yo, bastardos. Bastardos. Claro que tenemos nuestros padres terrenales, los tenemos, mis hermanos, pero en nuestra vida, en nuestro interior, en todo nuestro ser, éramos como bastardos, mis hermanos, bastardos. Pero ahora, por la gracia y la misericordia de Dios, tú y yo hemos sido hechos hijos de Dios. Eso es lo que somos ahora, hijos de Dios, mis hermanos. Por una razón, somos hijos de Dios, ¿por qué? Porque Dios nos ha adoptado como hijos por medio del Señor Jesucristo. ¿Lo quieres anotar, por favor? Dios me adoptó, a ti y a mí, a cada uno. Antes no éramos hijos de desobediencia, hijos de ira, como bastardos. Pero ahora Dios nos ha adoptado como sus hijos, y esto lo ha hecho por medio del Señor Jesucristo. Dios ha hecho esto, mis hermanos. Es maravilloso, realmente maravilloso, el que tú puedas entender ahora tu nueva posición en la vida. El que puedas entender ahora que tú eres sido hecho verdaderamente hijo de Dios. Dice Juan 1:12, mis hermanos, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, dice el versículo, que les ha dado el poder, la potestad, la autoridad de ser hechos hijos de Dios. Y esto es solo por la voluntad de Dios. Cuando uno lee el versículo 13 de este pasaje de Juan 1, mis hermanos, dice, los cuales fueron engendrados no por voluntad de sangre, ni por voluntad de carne, ni por voluntad de varón, sino por la voluntad de Dios, porque Dios así lo quiso para ti y para mí. No éramos hijos, pero ahora lo somos. Aquellos que lo han recibido, a los que creen en Él, en Cristo, les ha dado la potestad, la autoridad, el derecho de ser hechos hijos de Dios. Y si eres hijo, déjame decirte, entonces tienes todos los privilegios, todos los derechos de ser hecho un hijo de Dios. Todos los privilegios los tienes como hijo de Dios. ¿Recuerdan ustedes la película Ben-Hur, mis hermanos? En esta película, que es una película clásica que fue filmada pues más o menos a finales de los años 50, mis hermanos. Es una película clásica que estaba en blanco y negro, mis hermanos. Ahora ya es una película en color, pero es una película, mis hermanos, que narra, si ustedes la han visto, la historia de un hombre judío que a mis hermanos, su familia, su mamá y su hermana fueron puestas en la cárcel, y él fue llevado a las galeras a remar en un barco, mis hermanos, en un barco de guerra romano. Cuenta la historia, mis hermanos, esta historia, que él allí en la batalla, mis hermanos, pues pudo rescatar al general romano, lo pudo rescatar, aunque el barco se hundió con muchas personas, él pudo rescatar al general romano.
Y el general, mis hermanos, no había hecho gran cosa, pero los demás barcos romanos lo hicieron lo necesario para ganar la batalla. Entonces, en reconocimiento de que le había salvado la vida, el general romano, mis hermanos, lo adoptó como hijo, y para ello le dio un anillo. Entonces, ahora este hombre que había estado en prisión, que había estado en las galeras, mis hermanos, remando allí, en un barco de guerra, encadenado a ese barco, ahora era ciudadano romano, pero no cualquier ciudadano romano, era hijo del general que había salido victorioso. Y como esto, mis hermanos, entonces tenía derecho a su fortuna, tenía derecho a utilizar su nombre, porque ahora era hijo de él. Y así es como regresa, mis hermanos, otra vez a Judea, a buscar a su madre y a su hermana. Y continúa la historia, pero quiero recalcar este hecho, mis hermanos. El general lo adoptó y ahora tenía los privilegios, tenía los derechos de ser hijo de ese general romano, con todo lo que implicaba. ¿Por qué te cuento esto? Porque eso es cierto para ti y para mí. Antes no éramos hijos, pero ahora que somos hechos hijos de Dios, tenemos todos los privilegios que corresponden a un hijo de Dios. La verdad, mis hermanos, es maravilloso ser llamado hijo de Dios, del Dios alto y sublime, del Dios alto y sublime. Y quiero que te des cuenta de la posición nueva que tú tienes, que tenemos, mis hermanos, en Cristo por haber creído en Él. Dice el pasaje otra vez, lo voy a leer, Juan 1:12. A todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Eso es lo que tú eres, eso es lo que somos, mis hermanos, hijos de Dios. Pero déjame decirte otra cosa. Si eres hijo de Dios, no solo debes tener tú los privilegios. Como hijo de Dios debes buscar constantemente esto. Debes buscar complacerle a Él en todas las cosas. Debes buscar complacer a Dios en todo como hijo de Él, si verdaderamente eres su hijo. Si eres hijo de Dios, buscarás complacerle a Él en todo lo que Él diga, en todo lo que mande, en tu vida, en tus palabras, en tus pensamientos. Que Dios se agrade de tu vida, que Dios se agrade de ti. A veces llego a pensar, mis hermanos, acerca de mi propia vida, mi conducta, mi pasado, mis palabras, y no en todas las cosas he complacido a Dios. Y cuando me pongo a pensar en esto, mis hermanos, entiendo que Dios ha tenido una gran misericordia conmigo, pero ahora lo que quiero es complacerle a Él. Seguramente pasa eso mismo contigo, no en todas las áreas de tu vida, en todos los aspectos estás complaciendo a Dios, pero debes tener esto en mente, que ahora como hijo de Dios debes buscar complacerle a Él en todas las cosas. Entonces, mis hermanos, lo primero que tú y yo debemos entender es que debemos reverenciar a Dios, darle respeto, honra, porque es nuestro Padre. Es lo primero que debemos entender. Segundo lugar, mis hermanos, tú y yo debemos reverenciar a Dios por una razón, porque Dios va a juzgar al mundo. ¿Lo puedes anotar, por favor? Reverenciaré a Dios porque Dios va a juzgar al mundo, va a juzgar al mundo. Saben, mis hermanos, dice el pasaje allí, el pasaje que estamos estudiando, Primera de Pedro 1:17, dice allí: si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno. Dios, mis hermanos, es el juez de todos. Dios, dice la Biblia, mis hermanos, que es el Dios que juzga. Es el Dios que juzga, mis hermanos, y es el juez de todo ser humano, que pesa en su balanza, mis hermanos, nuestras vidas, y ve Dios si nos hace falta peso o no con respecto a los parámetros de Dios.
Déjame decirte, tú y yo juzgamos a las personas, podemos juzgarlas y juzgamos a la gente de acuerdo con nuestros propios parámetros, como nosotros consideramos que está bien. Juzgamos así, decimos, esta persona es buena gente, lo decimos, mis hermanos, pero eso lo decimos según nuestro parámetro. Y decimos, esa persona no es tan buena gente, lo decimos con respecto a nuestro propio parámetro. Pero si le preguntas a otra persona, quizás esa otra persona pueda decir cosas distintas, diferentes. Puede decir cosas distintas porque juzgamos a las personas según nuestros parámetros, en nuestra propia balanza. Y además también, no solo juzgamos a los demás, nos juzgamos a nosotros mismos. En mi opinión, mis hermanos, si me preguntan, déjame decirle, todos son malos, yo soy el bueno. Y eso también tú lo piensas. Los demás son las personas malas y tú eres el bueno de la película, ¿no es así? Cuando alguien te dice algo, te ofendió, alguien te dijo algo, tuviste un problema de relación con alguien o con tu esposa o tu esposo, estás pensando en la relación y piensas que los demás son los malos y tú eres la persona buena. Siempre pensamos así, mis hermanos, y nunca consideramos nuestros propios errores. Con poca frecuencia lo hacemos, mis hermanos, y nos juzgamos también de acuerdo con nuestros propios parámetros. Nos juzgamos así nosotros mismos, mis hermanos. Pero déjame decirte, Dios no es así. Dios va a juzgar con sus propios parámetros, mis hermanos. Él es así. Y tú y yo debemos considerar, mis hermanos, temer a Dios, reverenciarlo, mis hermanos, porque Él es el juez de todo, es el juez justo, el que va a juzgar a todo ser viviente, mis hermanos. Como dice la Escritura, mis hermanos, tú y yo tenemos que entender que Dios es el que juzga a todos. Y por ello, mis hermanos, tú y yo debemos respetarle y obedecerle. Dice la Escritura, mis hermanos, o vemos el primer punto, en realidad tú y yo debemos reverenciar a Dios. Y esto significa que tú y yo debemos respetarlo y obedecerlo porque Él va a juzgar a todo mundo. Va a juzgarlos, a todas las personas, mis hermanos. Él lo va a hacer así. Dice el pasaje, Apocalipsis 20:12, mis hermanos, y vi a los muertos, a los grandes y a los pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Este pasaje, mis hermanos, pasaje del Apocalipsis, nos está mostrando una visión del futuro. Nos está mostrando una visión de lo que va a ser en un tiempo venidero, mis hermanos. Juan, el apóstol, está viendo una visión de futuro. Dice allí, vi a todas las personas, a los muertos, grandes y pequeños, todos ellos de pie ante Dios. ¿Sabes? Cuando ves películas, yo también, y veo episodios de televisión, y los vemos, mis hermanos, cuando vemos en un juzgado, dice allí el pasaje, mis hermanos, la película, o el episodio, o la serie, mis hermanos, dice alguien, pónganse de pie, porque el juez va a entrar. ¿No es así? ¿Lo han visto? Bueno, y todos se paran de pie, todos se ponen. Y cuando sale el juez, otra vez todos se ponen de pie y le llaman su excelencia, su señoría. Y entonces él se sienta y entonces se pueden sentar. Fíjate bien, esa es una pálida idea de lo que sucederá en un tiempo futuro. Todos de pie delante del juez del universo. Todos de pie delante de su trono, muertos, los grandes y los pequeños, todos de pie delante del autor de la vida, del juez justo, todos ante su trono. Saben, Dios tiene libros y en ellos Dios está escribiendo varias cosas. Escribe cosas Dios. Dice, fueron abiertos, y dentro de estos libros también es el libro de obras.
de cada persona. Dice el versículo, mis hermanos, que fueron juzgados conforme a las cosas que están escritas en ese libro. ¿Por qué debes tú, por qué debo yo respetar y obedecer a Dios? Porque Él va a juzgar a todos, sí. Pero déjame decirte otra vez, quiero repetírtelo, no es con temor. Estamos delante del juez justo, del juez creador, del juez que pesa en una balanza la vida nuestra, mis hermanos, y entonces emite su veredicto con respecto a nuestro proceder, con respecto a nuestra vida, mis hermanos. Tú y yo pesamos en nuestra propia balanza la vida de los demás y pesamos nuestra propia vida en nuestra balanza. Pero Dios, mis hermanos, va a pesar nuestras vidas en su balanza, que esa es la balanza correcta. Cuando alguien va al mercado, mis hermanos, frecuentemente las hermanas van al mercado y a veces, mis hermanos, los comerciantes no son justos. ¿Por qué? Porque modifican la balanza para que en lugar de dar 1 kilo, den 900 gramos o 950 gramos y le van quitando algo y algo, mis hermanos, para poder tener o cobrar un poco más, dando una mercancía que pesa menos. ¿Sabes? Así son nuestras balanzas, pero la balanza de Dios no. Tiene exactitud y precisión y va a juzgar a todas las personas. Él va a juzgar, mis hermanos. Por eso tú y yo debemos respetar y obedecerle a Él. Si nos ponemos de pie cuando una persona entra y nos ponemos de pie como una deferencia, déjame decirte, tú y yo algún día estaremos delante del trono de Dios, el juzgador, y estaremos allí, mis hermanos. Déjame decirte, la actitud que tú debes tener en ese sitio es una actitud de respeto y de obediencia, pero no solo en ese momento, es la actitud con la que tú debes comenzar a vivir delante de Dios, en una actitud de respeto y de obediencia a Dios, porque algún día Dios nos va a juzgar a ti y a mí. Segundo lugar, mis hermanos, serán juzgadas nuestras obras, lo que hemos hecho y lo que hemos dejado de hacer. Serán juzgadas, mis hermanos, allí, en la balanza de Dios, van a ser juzgadas nuestras palabras, serán juzgados incluso hasta nuestros pensamientos. Quizás hay cosas de ti que nadie sabe, que no se las has contado a nadie, ni a tu esposo, a tus hijos. O nadie sabe estas cosas, ni tus padres las saben, solo tú. Y están allí en tu corazón, están en tu mente. Bueno, déjame decirte esto. Dios también te ha de juzgar por esas cosas que están allí, porque Dios examina todo. Dios es Dios omnisciente, es decir, que todo lo sabe. Y aún lo más profundo de ti sabe esas cosas, las cosas que has ocultado durante tanto tiempo, quizás durante años, y nadie se ha enterado, pero Dios sí. Y Dios nos va a juzgar por todas estas cosas, mis hermanos. Dice la Escritura, es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo. ¿Para qué? Para ser juzgados. Y agrega el versículo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. 2 Corintios 5:10. ¿Sabes? Muchos esperarán con temor y temblor verdaderamente este día, encontrarse con el Dios justo que va a juzgar aún las cosas que nadie se ha enterado, que nadie sabe. Va a juzgar mis palabras, va a juzgar mi actitud, mi conducta, mi manera de vivir, va a juzgar Dios todo esto. Pero si eres hijo de Dios, como vimos anteriormente, si Dios es tu Padre, déjame decirte, eres salvo por la gracia de Cristo Jesús. Es cierto, la vida tuya y mi vida
será puesta allí, mis hermanos, será abierto en los libros y dirá el 25 de febrero de 1983, tú hiciste estas cosas. O dirá el 30 de abril del año 2000, tú hiciste esto. Y así irá un recuento de nuestra vida, paso a paso, paso a paso. Será un recuento de nuestra vida, mis hermanos. Déjame decirte que para mí habrá algunas cosas que son vergonzosas. Serán vergonzosas, verdaderamente. Otras no tanto. Pero algunas cosas que Dios sabe de mí serán verdaderamente vergonzosas y me avergonzaré profundamente de estas cosas. Sin embargo, mis hermanos, como he confiado en Cristo y espero que tú también lo hagas, aún a pesar de lo que yo haya hecho, aún a pesar de lo que yo sea, mis hermanos, por la gracia de Cristo Jesús, estaré en la presencia de Dios. Eso puede ser también para ti. ¿Por qué? Porque la Biblia es clara con respecto a esto, mis hermanos. Sí serán juzgadas nuestras obras y recibiremos más o menos recompensa. La salvación, mis hermanos, no está en duda. ¿Por qué? Porque es clara la Escritura. Tú y yo somos pecadores, pero salvos por la gracia de Dios. Y seremos juzgados, ¿para qué? Para recibir más o menos recompensa en la presencia de Dios, no para ser echados al tormento eterno. Si eres hijo de Dios, si verdaderamente has recibido a Cristo Jesús como Señor y Salvador, entonces debes entender que tus obras serán juzgadas para recibir o dejar de recibir recompensa, pero no para ser juzgado eternamente o en condenación eterna, colocado en condenación eterna. Debemos entender, mis hermanos, de todas maneras, que si Dios es mi Padre, Él me va a juzgar y me está observando, entonces debo vivir de la mejor manera para agradarle a Él. Tercer lugar, mis hermanos, fíjate bien esto, Dios nos va a juzgar sin parcialidad. ¿Lo puedes colocar? Por favor. Lo que quiere decir, mis hermanos, como dice en la Escritura, Dios no hace acepción de personas, es decir, no escoge entre personas, este me cae mejor que aquel o aquel persona. No, Dios no es así. Tú y yo sí somos parciales en nuestros juicios, en nuestras críticas hacia los demás, somos muy parciales de acuerdo a cómo las personas nos caen bien o no, mis hermanos. Hace tiempo una profesora ya mayor en la Facultad de Medicina, yo era mucho más joven, mis hermanos, había yo metido mis papeles para reclasificarme en la UNAM, para reclasificarme, mis hermanos, y entonces ella sabía que yo los había metido, y como me conocía recién, pero pues le caía yo bien, entonces, mis hermanos, se empezó a defender mi caso, decía, bueno, el aparente mi caso, y ahorita lo voy a explicar, porque decía, no, alguien que se llamaba Andrés, y ella decía, no, sí hay que darle otra clasificación, hay que ponerlo acá y acá, y entonces dije, bueno, cayó en la cuenta y dice, bueno, ¿cómo se apellida? Y le dijeron otro apellido, no, entonces sí, bájenlo donde está, no le den la clasificación. Y me lo platicó y riéndose, me dice, bueno, mis hermanos, le digo, te lo agradezco, que me quieras defender, pero tengo con qué defenderme en los papeles, o sea, no necesito que me defiendas, te lo agradezco muchísimo, pero no pude menos que pensar, mis hermanos, que hay parcialidad. Le caía bien yo y pensaba que esa persona a la que estaba dando la clasificación era yo, y entonces quería darle, pero cuando se enteró que no era yo, entonces dijo, no, bájenlo. ¿Qué es eso? Es parcialidad, ¿no es así? Dios no es así. Hace un rato te comentaba, mis hermanos, todos seremos pesados en la justa balanza de Dios, mis hermanos. Todos seremos así. Dice la Escritura, mis hermanos, en Apocalipsis 16:7, dice, también oí a otro, es decir, otro ángel, que desde el altar decía, ciertamente, Señor Dios Todopoderoso, tus juicios son verdaderos y, ¿cómo dicen mis hermanos? Justos.
justos. Nadie puede decir delante del Dios justo que sus juicios son injustos. Déjame decirte, tú y yo no podremos decir en su presencia: Señor, me estás juzgando mal. Las cosas no fueron así. Me estás juzgando mal. Déjame explicártelo. Déjame decirte cómo fueron las cosas. ¿Sabes? Así lo hacemos. Y lo hacemos con nosotros, entre nosotros, mis hermanos. Oye, estás entendiendo mal. Las cosas no fueron así. Me estás juzgando de una manera incorrecta. Pero sabes, delante de Dios no habrá ninguna excusa, porque Él lo sabe todo y sus juicios verdaderamente son justos. Por ello, mis hermanos, el juicio de Dios para ti y para mí debe ocasionarnos, debe generarnos, debe inducirnos a tener un temor reverencial hacia Dios. Es decir, mis hermanos, que todo lo que hagamos, que todo lo que somos, que todo lo que hablemos traiga honra, se muestre respeto y traiga reverencia a Dios, mis hermanos. Así debiera ser nuestras vidas, en vista de que Dios va a juzgar, en vista de que Dios es justo y va a juzgar a todo ser viviente. Tú y yo debemos vivir de esta manera, en un temor reverente delante de Dios, mis hermanos. Por eso dice Apocalipsis 14, versículos 6 y 7, dice aquí Juan el apóstol, dice: vi volar por en medio del cielo a otro ángel, que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: temed a Dios, teme a Dios y dale la gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adora a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Teme a Dios y dale la gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Déjame decirte, estas palabras son para ti y para mí hoy. Tú y yo debemos entender, debemos considerar que el juicio de Dios viene sobre toda criatura. Por eso, tú y yo debemos vivir con reverencia delante de Dios y darle la gloria, como dice este pasaje, y adorarle a Él, solamente a Él, porque su juicio viene. Quiero ser claro en esto. No quiero inducirte a miedo. No se trata de miedo, no se trata de terror, que tú tengas miedo de Dios. ¿Por qué? Porque Él va a juzgar. No, no se trata de esto. Lo que se trata es que tú entiendas que Él va a juzgar. Y como va a juzgar, debes ser reverente con Dios en toda tu manera de vivir. Debes respetar a Dios en todas las cosas. Debes hacerlo así. En cierta ocasión, mis hermanos, estaba viendo en línea, en YouTube, estaba viendo ahí el sitio donde se pasan muchos videos, un juicio de una muchacha, mis hermanos, que estaba delante de un juez, y entonces pues el juez le estaba diciendo algunas cosas y la muchacha se empezó a reír. Empezó a reír y le dice: ¿le causa gracia lo que le estoy diciendo? Y ella dice: no, pero tenía una sonrisa. ¿Le causa gracia sus acciones? No, pero se empezó a reír. Y entonces el juez, siendo un poco benévolo, le dijo: bueno, puede retirarse. Pero la chica se comenzó a reír cuando se comenzó a retirar y le dijo: no, venga. Y la volvió a poner allí. Le dijo: bueno, porque te muestra poco respeto a esta sala. Y entonces, en lugar de la multa pequeña que le había considerado, le puso una multa muy grande, porque estaba faltándole el respeto al juez. Y entonces la chica se enojó y empezó a decirle groserías al juez. Y entonces dijo: bueno, por esto, y le volvió a aumentar la multa. Y la chica seguía enojada y le volvió a aumentar la multa. Dice: ¿quiere que le aumente más? Y ya se quedó callada. ¿Sabes? Tú y yo jamás debemos hacer eso. Debes darte cuenta de delante de quién estás. ¿No lo ves ahora? ¿No está visible? Pero Él existe. Como dice el pasaje de la Escritura que vimos hace unas 2 semanas, mis hermanos, aunque no le veas ahora, pero creyendo en Él, aunque no lo veas ahora, Él está presente.
Y nuestra manera de vivir delante de Él, delante del juez de todas las cosas, debe ser, mis hermanos, vivir en un temor reverencial delante de Dios. Así debemos vivir. Tercer lugar, mis hermanos, tú y yo debemos reverenciar a Dios por otra razón. Debemos reverenciar a Dios porque tú y yo somos peregrinos aquí. Hay un himno muy famoso, mis hermanos, dice: soy peregrino aquí, mi hogar lejano está, dice este himno, mis hermanos. Y ciertamente eso es lo que nos considera la Biblia. Dice el pasaje, mis hermanos, 1 de Pedro 1:17, ¿lo podemos leer, mis hermanos? Dice así: conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. El apóstol Pedro le está escribiendo a cristianos que están dispersos por lo menos en 5 provincias de Roma. Estaban dispersos en el Imperio Romano, y el apóstol Pedro les dice: pórtate bien, condúcete con temor, con reverencia, con honra, con respeto, todo el tiempo que seas peregrino. Eso es lo que está diciendo, mis hermanos, el apóstol Pedro. La Biblia considera que los creyentes, mis hermanos, los cristianos, tienen un hogar diferente, un destino final. Saben, mis hermanos, tú y yo, como creyentes, debemos estar seguros de nuestra identidad y de nuestro destino. Los creyentes, mis hermanos, deben ser personas seguras de su identidad y de su destino. Es decir, un creyente debe saber quién es. Soy hijo de Dios, primero, y debe saber su destino. Tengo un destino, la gloria eterna en la presencia de Dios. Cada creyente debe entender esto, mis hermanos, cada uno de nosotros. Tengo identidad y tengo un destino. Debo entenderlo, mis hermanos, todos nosotros. Y la Escritura es clara con respecto a ello, mis hermanos. Por eso los apóstoles insistían tanto en estos dos aspectos. Y el escritor a los Hebreos, mis hermanos, nos muestra también esto. Dice allí, mis hermanos, Hebreos 11, del 13 al 16. En estos versículos, mis hermanos, dice allí, lo voy a leer: conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido. ¿A quiénes se está refiriendo? Se está refiriendo, mis hermanos, a otros creyentes que vivieron en tiempos pasados. Se está refiriendo a ellos, mis hermanos. Se está refiriendo a Moisés, se está refiriendo a Abraham, se está refiriendo a David, se está refiriendo a Isaías y a otros más que vivieron antes. Y dice allí, mis hermanos, voy a continuar, dice: sino conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Eran así, eran creyentes, y cada creyente debe considerarse como un extranjero y un peregrino sobre este mundo. Voy a continuar leyendo el versículo 14. Dice así: porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria, pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver. Pero anhelaban una mejor, anhelaban una patria mejor, esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Lo que está diciendo este pasaje, mis hermanos, es que los creyentes son peregrinos y tienen un destino. Así como hay una identidad, para cada creyente es hijo de Dios, hay un destino. Eso es lo que está diciendo el pasaje. Y el pasaje dice varias cosas, mis hermanos, varias cosas. Y esto es lo que quiero que lo veamos rápidamente. Como peregrino, si tú eres peregrino, es decir, eres un creyente en Cristo Jesús, has recibido a Cristo Jesús en tu corazón como Señor y Salvador, entonces eres un peregrino. Como peregrino debes vivir de manera diferente. ¿Cómo debes vivir? Primero, vives por un tiempo breve en esta tierra. ¿Cuánto tiempo vivirás? Mis hermanos, el promedio de vida del mexicano está aproximadamente en 77.6 años. Es el promedio de vida de los mexicanos. Hace algunos años, mis hermanos, en la época de la Revolución, por ejemplo, el promedio de vida de los mexicanos era de aproximadamente 45 años. Ahora
mis hermanos, el promedio de lo que viven aquí o de lo que vivimos los mexicanos, mis hermanos, son 77.6 años. Ese es el promedio. ¿Por qué te digo esto? Pueden parecerte muchos años, pero en realidad no son muchos años, incluso son nada comparado con la eternidad de Dios. De este lado del mundo podrán parecerte muchos años, pero del otro lado de la vida, mis hermanos, eso significa nada delante de Dios. ¿Cuánto tiempo estarás en esta tierra? ¿Cuánto tiempo? ¿70 años? ¿Quizás algunos 50? ¿Quizás algunos, mis hermanos, puedan estar viviendo 120 años o 100 años? No lo sé. Hace unos 2 años, mis hermanos, tuve una reunión con mis compañeros de la preparatoria, cuando teníamos 15, 16 años, mis hermanos, en la preparatoria, y ahora los vi pues ya un poco deteriorados. Igual seguro me han de haber visto a mí, pero mis hermanos, al verlos, allí estábamos recordando a algunos de los que iban allí en la preparatoria, mis hermanos, algunos me decían, es que ya falleció, o murió por esto, o tuvo un accidente, o una enfermedad y falleció. ¿Cuánto tiempo tú y yo estaremos viviendo en el mundo, en la tierra? No importa. No importa lo que tú y yo vivamos aquí, no importa el tiempo, lo que importa es que tú vivas en temor y reverencia de Dios. Puedes vivir 40 años, puedes vivir 20, o 50, o 70 años, o puedes llegar a los 100 años, no importa la extensión de tu vida, porque de eso no va a depender tu vida delante de Dios. De lo que importa es cómo eres delante de Dios y si has vivido de manera reverente delante de Él. Eso es lo que importa. Debes darte cuenta que estaremos un tiempo breve aquí, pero el tiempo que sea, no importa el tiempo, debes vivir en temor y reverencia delante de Dios. Segundo lugar, mis hermanos, tú y yo debemos entender esto: como peregrinos solo estoy de paso aquí y voy hacia un destino mejor. El pasaje que leímos dice, mis hermanos, que estos creyentes allí en hebreo anhelaban algo mejor. Estaban viviendo como extranjeros y peregrinos, pero anhelaban algo mejor, la patria celestial. Y por ello, dice, Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque estaban viviendo de una manera, mis hermanos, que honraban a Dios. Por eso Dios no se avergonzaba de ellos. Por eso les ha preparado una ciudad. Tú debes vivir de tal manera que Dios no se avergüence de llamarse Dios tuyo. Debes vivir de tal manera que puedas reverenciar a Dios, y lo que Dios te ha dado es un destino mejor, una patria celestial, la vida eterna en la presencia de Dios por los siglos de los siglos. ¿Cuánto dura la eternidad? No lo sé, es eterno. Lo que sí sé, mis hermanos, es que será maravilloso estar en la presencia de Dios, verle cara a cara, estar disfrutando con Él, mis hermanos. Eso será realmente maravilloso. Y ese es el destino que Dios ha preparado para todos aquellos que le aman, le buscan y le reverencian. Tercer lugar, mis hermanos, si me doy cuenta de estos 2 puntos anteriores, entonces, como peregrino, mi mente y mi corazón deben estar en otro lado. ¿Qué quiero decir con esto? Tu mente y tu corazón, a veces, mis hermanos, están nuestra mente y nuestro corazón ocupados con muchas cosas. Allí en nuestra mente, en nuestro corazón hay prioridades. Hay cosas, mis hermanos, que están allí a las que le damos importancia. Puede ser nuestro trabajo, puede ser tu economía, puede ser muchas de estas cosas. Pero, ¿sabes? Tu mente y tu corazón deben estar donde esté tu tesoro, como dice la Escritura. Tu mente y tu corazón, si eres verdadero peregrino, deben estar en Dios y en Cristo Jesús, pensando constantemente en Él. Como dice Colosenses capítulo 3 en el versículo 1, mis hermanos, si después quieren anotarlo y después lo buscan, Colosenses 3:1, dice allí, mis hermanos, que debemos estar mirando
hacia las cosas celestiales, mirando hacia arriba, donde está sentado Cristo a la diestra de Dios. Eso es lo que debe estar allí, puestos nuestros ojos allí, nuestra mente y corazón deben estar colocados allí, mis hermanos, como peregrinos que somos. Finalmente, mis hermanos, como peregrinos debemos vivir con la conciencia de estar en el cielo con Dios, es decir, con la seguridad. Soy peregrino aquí, pero debo vivir con plena conciencia, con plena certidumbre de que voy a estar en el cielo con mi Señor. Esta es la manera de vivir como peregrino, mis hermanos. Cuarto lugar, mis hermanos, en cuarto lugar, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿Cómo puedo vivir? La cuarta razón para vivir, mis hermanos, en temor delante de Dios, en reverencia, es esta: reverenciaré a Dios porque he sido redimido. Por favor, colócalo en el espacio que tienen ahí. Reverenciaré a Dios porque he sido redimido. Dice el pasaje, mis hermanos, los versículos del 18 al 20. Dice estos versículos, mis hermanos: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los posteros tiempos por amor de vosotros. Subraya, por favor, esto, mis hermanos, subrayenlo: fuisteis rescatados. ¿Cuál es la idea de estas palabras? Fuisteis rescatados. La idea, mis hermanos, que está aquí, en las guerras, mis hermanos, se tomaban presos. La idea, mis hermanos, de esta palabra tiene una doble idea y quiero comentarla. Eran los presos, mis hermanos, que eran tomados en batalla, y luego, para que los presos pudieran ser devueltos a la nación enemiga, mis hermanos, tenían que dar un rescate. Es decir, eran soldados que habían sido tomados presos en batalla, y entonces, mis hermanos, la nación a la que pertenecían tenían que pagar un rescate para que pudieran regresar a su patria. Esta es la idea. Es decir, mis hermanos, tú y yo somos lo mismo. Éramos enemigos de Dios, dice la Escritura, pero hemos sido rescatados. Rescatados. Esa es la idea, mis hermanos. Cada creyente ha sido redimido. Eso es lo que significa la palabra redención. Significa rescate. Haber sido redimido es que ha sido pagado un precio por alguien que estaba preso. Esta es la idea, mis hermanos. Y esto es lo que ha sucedido contigo y conmigo. En Cristo Jesús hemos sido rescatados. Nosotros que éramos presos. La segunda idea, mis hermanos, de esta palabra, que fuisteis rescatados, que significa redimir, esa palabra, la segunda idea, mis hermanos, significa el que uno pudiera comprar a un esclavo. Alguien, mis hermanos, que era esclavo. Por ejemplo, mis hermanos, en los mercados se vendía gente, en los mercados, como esclavos. Uno les podía comprar. Pero la idea de la palabra, mis hermanos, no era comprar, eres esclavo y te compro para que ahora seas mi esclavo, seas estar en servidumbre. No es esta la idea. Ahora, la idea, mis hermanos, es eres esclavo y te compro para darte la libertad. Esta es la idea. No es te compro, eres esclavo y te compro para que seas mi siervo ahora, seas mi esclavo, ¿no? Es te compro para que te sea dada la libertad. Esto es lo que significa la palabra rescate o la palabra redención. Así pues, mis hermanos, tú y yo debemos reverenciar a Dios porque hemos sido rescatados, hemos sido redimidos, mis hermanos. Fíjate bien, éramos esclavos de nuestra vana manera de vivir. Mis hermanos, vivimos en un mundo vano. ¿Qué es lo que importa en el mundo? Lo que importa es cómo te vistes, cuánto dinero tienes,
¿Qué posición social tienes? Muchas cosas vanas, mis hermanos. Fíjate en los anuncios que salen en tu teléfono cuando estás en una red social. Fíjate bien, todo lo que nos está hablando es acerca de una manera vana de vivir en vanidad. De eso está hablando, mis hermanos, verdaderamente. Y dice este pasaje, mis hermanos, que esta vana manera de vivir la recibimos de nuestros padres. Así dice el versículo, mis hermanos, el versículo 18. Dice, la cual, esta manera vana de vivir, recibisteis de vuestros padres. Pero hemos sido rescatados, redimidos. Y agrega el pasaje, mis hermanos, no con oro o plata, que puede ser valioso para las personas, sino con algo mucho más valioso, la sangre preciosa de Cristo Jesús, la cual Dios ya tenía destinada, dice, desde antes de la fundación del mundo, antes que el mundo existiera, antes que tú tuvieras conciencia de ti mismo o incluso llegaras a nacer, antes de que tus padres se conocieran, antes de que tus padres nacieran, antes de que el mundo fuera creado, Dios ya tenía esto en mente. Dios ya te tenía en mente a ti, a ti, a ti y a mí también. Dios nos tenía en mente desde antes de la fundación del mundo para rescatar nuestras vidas, mis hermanos. Hemos sido comprados, redimidos con un precio alto. Así pues, mis hermanos, lo que tú y yo debemos hacer es vivir en respeto, honra y reverencia delante de Dios, porque Dios nos ha rescatado a ti y a mí, en Cristo Jesús. En un momento más tendremos la cena del Señor, pan y vino, y lo que están simbolizando este pan y vino es el rescate de Cristo. Por nosotros, el rescate de Cristo, la sangre preciosa de Jesucristo, la cual Dios dio para ti y para mí, para que fuéramos rescatados. 1 Timoteo 2, 3 y 6, mis hermanos, dice así el pasaje: porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Porque hay un solo Dios. Y hay también un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Y para esto yo fui constituido predicador y apóstol, digo verdad en Cristo, no miento, y maestro de los gentiles en fe y verdad. El apóstol Pablo, aquí en este pasaje, está diciendo lo mismo que el apóstol Pedro. Hemos sido comprados. Se ha sido comprado, se ha sido redimido. Entonces, ¿de qué manera debes vivir ahora? ¿Vas a continuar en tu pecado? ¿Vas a continuar en tu vida vana? ¿Vas a continuar viviendo de la manera que estabas viviendo? ¿Vas a continuar haciendo esas cosas? Cosas que no convienen. Tú puedes decir que eres cristiano, puedes decirlo, pero si verdaderamente eres cristiano, entonces Cristo te redimió y te compró para que comiences a vivir de una manera distinta, diferente. Y esa manera de vivir distinta y diferente comienza el que tú comiences o tengas respeto hacia Dios, lo quieras reverenciar en todas las cosas, en tu trabajo, en tu escuela, con tu familia, en tus negocios, en todo. Debes buscar reverenciar a Dios y respetarlo y honrarle, porque para eso nos rescató, para que dejáramos atrás la vana manera de vivir. ¿Continuarás viviendo así? ¿Continuarás viviendo de esa manera? La verdad es que Dios nos rescató para que comencemos a vivir de una manera distinta y diferente. Quizás vives en pecado, quizás, no lo sé.
Y quizás tienes una vana manera de vivir porque el Señor no ha satisfecho todo tu corazón. Pero déjame decirte, si tú te abres a Él y le pides que limpie cada área de tu vida y que la transforme, Él lo va a hacer, porque Él es el único que puede satisfacer verdaderamente tu corazón, tus necesidades más profundas, Él las puede satisfacer. Verdaderamente Dios lo puede hacer. Si lo puedes colocar, mis hermanos, me faltó una parte allí, pero está allí en tu hoja, no lo tengo en la pantalla. Solo una cosa puede satisfacer mi corazón. ¿Qué es lo que puede satisfacer tu corazón? La presencia de Dios. La presencia de Dios en tu corazón. Pero eso va a comenzar si tú estás dispuesto a reverenciarle a Él. Tienes un párrafo allí, que no lo tengo aquí en la pantalla, olvidé colocarlo. Pero ponlo, por favor. Solo una cosa puede satisfacer mi corazón: la presencia de Dios en mi vida, la presencia de Dios en mi corazón. Solamente eso. Pero debes estar dispuesto a darle la reverencia y la gloria y el respeto a Él. Finalmente, en quinto lugar, mis hermanos, en quinto lugar, reverenciaré a Dios porque creo en Él. Dice el pasaje allí en 1 de Pedro 1:21, dice: y mediante el cual creéis en Dios, ¿lo pueden subrayar? Quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. ¿Sabes? Tú y yo tenemos dos opciones. Puedes creer o no creer. Puedes hacerlo. Tienes esta disyuntiva. Puedes creer o no creer. Si no crees o no confías en Cristo, entonces puedes vivir como tú quieras. Vive como tú quieras. Vive como bien te parezca. Vive como tú consideres si no crees o no confías en Dios. Vive como tú lo desees. Pero debo advertirte, debes saber que te vas a perder de dos cosas. Si tú no crees o no confías en Dios, te vas a perder la vida plena que Jesús puede proporcionar. Y en segundo lugar, te vas a perder de la vida eterna y de la presencia de Dios para siempre, si tú no crees. Pero si crees, entonces debes temer, debes tomar a Jesús como lo que Él es. Debes tomar a Jesús como el gran Redentor que te compró. Debes tomar a Jesús como el Redentor que pagó su vida por ti. Y también, si crees en Jesús, entonces tienes que reverenciarlo, respetarlo y honrarlo. Y debes respetar y honrar a Dios, quien envió a Jesucristo. Si crees, si confías en Él, harás esto. Si no, no lo hagas. No lo hagas. Vive como tú quieras. Pero sabe bien que Dios te pedirá cuenta de eso. Así pues, mis hermanos, quiero terminar esto con 3 aplicaciones prácticas. Son estas 3, mis hermanos, 3 aplicaciones prácticas. En primer lugar, mis hermanos, si has entendido bien esta predicación, si has entendido la palabra de Dios, entonces debes tener a Dios en la mayor estima y honra. De eso se trata, temer a Dios. Si tú quieres temer a Dios, debes tomar a Dios con la mayor estima, tu más valioso bien, y debes estar dispuesto a honrarlo, y así debes vivir. Segundo lugar, si has entendido esta predicación, entonces debes tú reverenciar a Dios para servirlo y adorarlo. Muchos creyentes creen, mis hermanos, estiman, Dios es mi bien precioso, pero se quedan sentados. Si tú crees verdaderamente que Dios
crees que debes temerlo a Él, entonces eso debe inducirte a servirle. En cualquier área debes adorarle también y debes estar dispuesto a servirle con todo lo que tú eres y con todo lo que tú tienes. Por último, si has entendido bien esta predicación, entonces debes respetar a Dios en todas las cosas, vivir de esta manera, con tus palabras, con tu conducta, con tus relaciones, con tus pensamientos, con todo lo que tú eres y tienes. Debes respetar a Dios, porque estas tres cosas, mis hermanos, es lo que significa temer a Dios. Lo que te pregunto es si lo vas a hacer. ¿Lo harás? ¿Verdaderamente comenzarás a temer a Dios? ¿Verdaderamente lo harás? Eso es lo que Dios espera de ti y de mí. Y yo espero que tú lo hagas verdaderamente. ¿Pueden inclinar sus rostros, mis hermanos? Y vamos a orar. Mi Señor y mi Dios, gracias porque eres bueno. Para siempre es tu bondad, tu misericordia y tu fidelidad. Señor, gracias porque Cristo fue colocado en una cruz para darnos perdón y vida eterna. Gracias. Ahora, Señor, nosotros, ¿cómo podemos pagar tanto bien que nos has hecho? Porque este bien que nos haces, lo haces en el presente y lo seguirás haciendo en el futuro, no solo en el pasado. ¿Cómo podemos pagar por todo este bien? Señor, aquí hoy, nosotros como congregación, como un cuerpo en Cristo, queremos, Padre, decirte que te vamos a respetar en todas las cosas, honrarte, obedecerte, reverenciarte, darte el honor que tú mereces. Y por ello queremos dedicar nuestras vidas a ti, íntegras. Lo que somos y tenemos, mi Señor, íntegramente lo queremos dedicar a ti, para tu servicio y tu adoración. Acéptanos, por favor, Señor. Acepta la vida de mis hermanos, acéptame a mí, acéptanos, por favor, Señor. Concédenos la gracia tuya de honrarte y respetarte todo el tiempo que tú nos permitas vivir aquí. Te lo pedimos en Cristo. Tómanos. Si alguno de mis hermanos ha pecado, si alguno te ha faltado, si alguien aquí, Señor, se ha desviado de tu norma, perdona. Si alguien aquí te ha ofendido, te ha fallado, si alguien aquí, mi Señor, se ha apartado de ti y ha vivido lejos de ti, perdona, Señor. Te lo pido en Cristo. Y concede la gracia, mi Señor, de que limpios y puros podamos dedicarnos hacia ti. Pero también, Señor, permítenos tomar de este pan y de este vino. Concédenos tu gracia y tu misericordia para que al tomarlos te estemos honrando, te estemos dando a ti la gloria que solo tú mereces. Queremos tomar este vino y este pan en recordatorio de lo que Cristo hizo por nosotros. Queremos tomar este pan y este vino para agradecerte profundamente, Señor, por tu perdón. Gracias. En Cristo Jesús. Amén.